La brutal muerte del líder comunista, León Trotsky. El 20 de agosto de 1940, la historia de la Revolución Comunista Rusa tomó un giro oscuro y misterioso. En un siniestro acto, uno de los líderes más destacados, León Trotsky, fue brutalmente atacado con un punzón con el cual fue empalado en la cabeza. Trotsky, reconocido por su papel en la victoria del Ejército Rojo durante la Guerra Civil Rusa y su estrecha relación con Lenin, era visto como un candidato potencial para liderar la Unión Soviética. Sin embargo, su destino fue sellado en el exilio en México, donde cayó a manos de un agente de José Stalin, el nombre que finalmente reclamaría el dominio sobre la nación. A pesar de sus esfuerzos por resistir y reformar la Revolución Comunista Internacional, Trotsky fue incapaz de detener el ascenso imparable de Stalin. En este intrigante video, desentrañaremos los misterios que rodearon la vida y la muerte de este hombre que pudo haber cambiado el curso de la historia soviética. Pero antes de comenzar, te invito a que nos dejes tu me gusta y te suscribas activando las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras escalofriantes historias. Ahora sí, comencemos. León Trotsky, originalmente Lev Brostein, nació en una familia judía de clase media en Rusia. Inclinado hacia la literatura liberal y marxista en su juventud, se convertiría en un revolucionario antizarista. Adoptó el nombre de León Trotsky durante su exilio en Siberia tras su detención por actividades revolucionarias. Durante el auge del Partido Obrero Socialdemócrata ruso a principios del siglo XX, Trotsky abogó por un enfoque democrático en la producción controlada por los trabajadores, en contraste con los bolcheviques de Lenin. Creía en la necesidad de un sistema capitalista progresivo como paso intermedio hacia el comunismo, mientras que los bolcheviques creían que este paso era innecesario. Desilusionado con los mencheviques por aceptar el capitalismo, Trotsky se centró en la unidad revolucionaria sobre el faccionalismo. Durante la Revolución de 1917, Trotsky desempeñó un papel crucial. Fue elegido presidente del Soviet de Diputados Obreros y Soldados de Petrogrado y lideró las fuerzas militares que defendieron la ciudad de varios intentos de retoma. Después de la formación del gobierno bolchevique, Trotsky fue designado jefe del Departamento Militar de la Unión Soviética. En ese momento, la participación rusa en la Primera Guerra Mundial era incierta, con un ejército desmoralizado y mal equipado frente a las fuerzas alemanas. Como comisario de Asuntos Exteriores, Trotsky trabajó para cumplir la promesa bolchevique de paz, solicitando una amnistía en el inicio de negociaciones con Alemania y sus aliados. Estas conversaciones de paz comenzaron en diciembre de 1917. Trotsky participó activamente en las negociaciones, aprovechando la oportunidad para difundir propaganda. Mientras Alemania buscaba la anexión de territorios rusos como condición para la paz, Trotsky abogó por una posición de ni guerra ni paz. A pesar de su postura, Lenin aceptó los términos del Tratado de Paz de Brest-Litovsk para así ganar tiempo contra las amenazas internas y externas. Tras la firma de este tratado, Trotsky renunció como comisario de guerra. En este nuevo cargo, se enfrentó al desafío de organizar el Ejército Rojo para defender así al gobierno comunista de las amenazas de guerra civil e intervención extranjera, tomando decisiones que generaron críticas. Trotsky adoptó una estrategia militar centrada en la formación de una fuerza de combate más reducida y eficiente, prescindiendo así de la idea de crear un ejército democrático. Nombró a 4 oficiales mazaristas como asesores militares. Esto lo que generó fue una oposición, especialmente por parte de José Stalin, partidario de formar un ejército obrero sin considerar su competencia. Trotsky lideraba el Ejército Rojo desde su cuartel general móvil, un tren blindado, y dirigió con éxito la lucha contra el Ejército Blanco durante la Guerra Civil Rusa. Por sus acciones, se convirtió en uno de los principales colaboradores de Lenin y fue uno de los 5 miembros originales del Politburó, el órgano político más importante de la Unión Soviética.
A pesar de su eficacia como líder militar e intelectual, Trotsky carecía de habilidades políticas y a menudo no lograba ganarse el favor del partido, dependiendo en cambio de su estrecha relación con Lenin. Stalin, por otro lado, supo consolidar su poder hábilmente, aprovechando las divisiones existentes. Una de las acciones más controvertidas de Trotsky ocurrió en marzo de 1921, durante la revuelta de Kronstadt. Los marineros de Kronstadt, vitales para la seguridad de Petrogrado durante la revolución, protestaron por la falta de democracia en el partido, exigiendo mayores derechos civiles y la inclusión de socialistas y anarquistas en los soviets. Ante la rebelión, Trotsky ordenó una rendición total e inmediata de los rebeldes que se habían atrincherado en la fortaleza de Kronstadt. Trató de intimidar a los rebeldes al arrestar y retener como rehenes a sus familiares, una táctica empleada durante la Guerra Civil para asegurar la lealtad de los ex consejeros militares zaristas. Sin embargo, esto solo aumentó la determinación de los rebeldes al confirmar sus reclamos. Finalmente, los bolcheviques recuperaron la isla fortaleza después de varios intentos de resolver el conflicto pacíficamente. Trotsky incluso había autorizado el uso de armas químicas para sofocar la resistencia de los rebeldes, dispuestos a utilizarlas si el asalto final fracasaba. Durante la batalla, alrededor de 1000 rebeldes perecieron en combate, y después de la contienda se estima que unos 2000 fueron ejecutados, muchos de ellos sin juicio previo. En mayo de 1922, Lenin sufrió una hemorragia cerebral, lo que desencadenó especulaciones sobre su sucesión. Trotsky emergió como el candidato más probable, respaldado por gran parte de las bases. Pero los rivales en el Politburó frustraron sus aspiraciones. Con el debilitamiento de Lenin, la influencia de Trotsky disminuyó. En octubre de 1923, denunció la falta de reformas económicas y la disminución de la democracia interna del partido. Esto provocó acusaciones de ser un reaccionario y de querer volver a los tiempos de los mencheviques. Cuando Lenin falleció, Trotsky recibió una fecha incorrecta para su funeral y no pudo asistir al evento. Después de su salida de la Unión Soviética en enero de 1928, Trotsky vivió en varios países, incluyendo Turquía, Francia y Noruega, antes de establecerse en México. Allí compartió vivienda con los artistas Diego Rivera y Frida Kahlo, con quien mantuvo una relación romántica. Desde el exilio, Trotsky intentó revitalizar el socialismo internacional, oponiéndose al enfoque insular de Stalin. Escribió ensayos sobre los peligros del estalinismo, el ascenso del nazismo y la amenaza de que ambos se unieran tras el pacto de no agresión entre la Unión Soviética y Alemania. A pesar de sus esfuerzos, Trotsky se enfrentó a la creciente influencia de Stalin y finalmente fue asesinado en México por un agente estalinista en 1940. Durante su exilio, Trotsky sobrevivió a varios intentos de asesinato, incluso un ataque notorio en el que unos 27 agentes estalinistas armados intentaron acabar con su vida. Sin embargo, el atentado más exitoso ocurrió el 20 de agosto de 1940, cuando Ramón Mercader, un agente del NKVD, se encontró a solas con Trotsky en un estudio. Atacándolo por sorpresa, Mercader lo apuñaló repentinamente en el cráneo, la rodilla y el hombro con un punzón. Aunque gravemente herido, Trotsky no murió de inmediato y luchó contra Mercader hasta que los guardias intervinieron. A pesar de su resistencia, Trotsky sucumbió a las heridas al día siguiente, mientras que Mercader fue capturado y condenado a prisión por su crimen. Trotsky, una figura destacada de la Revolución Rusa, destacó por su intelecto, habilidad para inspirar a través de la oratoria y capacidad administrativa. Sin embargo, su arrogancia y confianza lo aislaron y le granjearon pocos aliados. Al unirse al bolchevismo en 1917 y subordinarse a Lenin, Trotsky se vio obligado a aceptar métodos antidemocráticos que antes había condenado. Su rivalidad con Stalin y sus críticas al estalinismo lo llevaron al exilio. Aunque sobrevivió a varios intentos de asesinato, finalmente fue asesinado por Ramón Mercader, un agente estalinista, en 1940. Sus últimas palabras,
Según uno de los guardaespaldas, sugirieron que creía que Stalin había concluido el trabajo que había comenzado. Trotsky fue una figura influyente, pero su legado está marcado por su conflicto con Stalin y su trágico final. A veces, es interesante imaginar qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes en la historia. Una pregunta importante en ese sentido es, ¿cómo habría sido la Unión Soviética si Trotsky hubiera ganado la lucha para tomar el lugar de Lenin? La historia de su ascenso y caída es fascinante, y sin duda hay mucho más que un breve video como este no puede explicar completamente. Trotsky sigue siendo una figura muy interesante en la historia moderna, no tanto por lo que hizo, sino por lo que dejó de hacer para detener el poder de José Stalin. Si has llegado hasta aquí, no te olvides de dejarnos tu me gusta y suscribirte. Yo me despido. Hasta la próxima historia.